Buenos días, un gusto saludarlos desde Buenos Aires y darles la bienvenida a este espacio de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, donde a través de webinars regulares difundimos resultados de investigaciones, buenas prácticas, miradas de especialistas que nos comparten sus reflexiones sobre temas de actualidad, siempre con propósitos de divulgación y de capacitación para la comunidad universitaria de América Latina. En este sentido, hoy tenemos el honor de que nos acompañe en calidad de conferencista el profesor e investigador Carlos Barrios López, en representación de la Universidad Tecnológica del Salvador. El profesor Barrios nos va a socializar el tema el cumplimiento de los ODS en el sector turismo en El Salvador, desafíos y oportunidades. A la audiencia le comento que el profesor Barrios López hará su exposición y que luego abriremos el espacio para un intercambio con la audiencia. También les anticipo que pueden usar el chat para adelantar sus consultas y comentarios. Yo estaré atenta a sus posteos. También quiero presentarles a quien nos acompaña como moderadora en este encuentro, la profesora Mariela Wagner, quien es directora de la carrera de la Escuela de Hotelería, Gastronomía y Turismo de la Universidad de Belgrano, a quien le agradezco que haya podido hacerse un espacio en su agenda para acompañarnos en este encuentro. Y ya mismo le cedo la palabra para que nos presente a nuestro conferencista invitado. Adelante, Mariela, la sala es tuya. Gracias, Estela. Muy buenos días a todos. La verdad que para mí es un gusto poder acompañarlos y acompañarlo específicamente al profesor Carlos Barrios, siempre en temas que comentábamos antes de empezar, son tan importantes para cualquier sector, en especial el nuestro, el turismo, de poder generar datos, poder generar análisis, reflexiones sobre temáticas y que en particularmente esta temática es tan importante hoy en día para el desarrollo de la actividad. Así que voy a tener el gusto de presentarlo al profesor. Como decía un poco Estela, es un profesional del sector, es un investigador en temas de turismo sostenible, turismo y desarrollo territorial, cambio climático y economía circular. Actualmente, el profesor Barrios es investigador y profesor de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Es mercadólogo de profesión, maestro en investigación educativa con estudios superiores en cambio climático por Flaxo, también en planificación estratégica para desarrollo territorial con la Fundación Ford, entre muchos otros estudios que lo acompañan. Es un investigador activo de la Red Iberoamericana de Investigación en Conflictos Socioambientales y Justicia de Género. Formó parte de la red de cátedras de la UNESCO y Universidades para América Latina sobre el turismo y la paz. Así que bueno, muchas gracias Carlos por compartirnos este trabajo en un aporte que es muy valioso. Así que ahora te escuchamos atentamente. Excelente. Muchísimas gracias por la introducción. Para su servidor, Carlos Barrios, es un gusto poder compartir estos próximos minutos con ustedes. En esta mañana trataré de abordar un tema que creo que es de interés tanto para la comunidad académica como para el mundo empresarial en general. Y por supuesto, pues en esta oportunidad me corresponderá hacer un análisis o una visión, diría yo, de lo que es el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en el sector turismo, particularmente en El Salvador. Vaya, un saludo extensivo de parte de la Dirección de Investigaciones de la Universidad Tecnológica y a continuación les comento en breve cuáles los puntos que espero que podamos abordar.
Voy a dividir esta sesión básicamente en 3 partes. La primera parte trataré de presentar un panorama general actual de lo que es el sector turismo en nuestro país. Una segunda parte haría una propuesta de algunos desafíos planteados que tenemos como país para tratar de solventar los mismos en el sector turismo. Y finalmente aportaría quizás algunos datos relevantes que son resultado de trabajos de investigación específicamente en el sector en estos últimos años. Sin más por el momento, creo que es importante introducirnos en el tema y hablar específicamente de cuál es una pequeña radiografía de cómo se está desarrollando el turismo en nuestro país. Antes de iniciar, creo que es importante ponerlos en contexto que como país se ha adoptado como un eje principal la adopción de una estrategia centrada en el desarrollo turístico sostenible. Y es precisamente que eso es lo que me lleva a poder recordar, porque básicamente esa es la intención, de un enunciado en el cual se reconoce que el turismo sostenible, incluido la parte del ecoturismo también, es una actividad multisectorial que puede contribuir en las 3 dimensiones del desarrollo sostenible y que también forma parte de la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible, y es precisamente ahí donde se genera esa integración de esfuerzos, por una parte el concepto de turismo sostenible y como de alguna manera busca tratar de alinearse al cumplimiento de los ODS en el desarrollo mismo de la actividad turística como tal. Y esto pues obviamente de una resolución de las Naciones Unidas dada en el 2016. Quizás importante también resaltar la parte final donde se detalla, quizás he de aclarar de que me he centrado básicamente en estos aspectos. Fomentar el crecimiento económico, por otra parte, mitigar la pobreza y crear empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos. Digamos como que ese es el principio sobre el cual está cimentado el turismo sostenible y por ende relacionado con lo que es el cumplimiento de los ODS. Lo que tienen ustedes en este momento visible es básicamente, me he permitido compartirles los 4 ejes sobre los cuales está centrado el Plan Nacional de Turismo 2030 de este país. Y que valga la aclaración, este se hizo oficial el 25 de enero del año recién pasado. Y probablemente aquí valga la pena preguntarse, y antes de este plan, ¿qué pasaba? No se manejaba el concepto de turismo sostenible, y pues la verdad de las cosas es que sí se manejaba. Anteriormente se había construido una política nacional de turismo sostenible, pero también hay que recalcar de que al menos en la actualidad, en este país, pues se le está apostando mucho al desarrollo del turismo. Y esto va encaminado principalmente para tratar de catapultar al país como un destino turístico de atracción para la práctica del surf, dado que tenemos playas que yo creo que de alguna manera de todos es conocido, que son óptimas para la práctica de este deporte. Brevemente les comento exactamente hacia dónde apuesta este plan de turismo. Su eje 1 obviamente está centrado en la preservación del patrimonio sociocultural, natural, nacional. El segundo eje es la parte de la gestión de nuevas capacidades y potencialidades, y esto tiene que ver mucho con la parte del talento humano y está asociado también con lo que es el objetivo que tiene que ver con educación de calidad. Por otra parte, el eje 3 habla específicamente de la gestión de la demanda turística, y por ahí han puesto un pequeño subtema en el caso del eje 3, el mundo hacia nosotros, y quizás acá es donde se centra mayormente el esfuerzo de tratar de alinear una estrategia de turismo bajo el concepto de sostenibilidad.
Sin embargo, pues hay que, más adelante vamos a ver exactamente qué nivel de avance estamos teniendo como país, concretamente en el sector turismo. Y el eje número 4, que se resume con el subtítulo Un nuevo modelo de desarrollo turístico, este está alineado específicamente a una transformación digital, es decir, entender el sector con, obviamente, las facilidades que trae como consecuencia una transformación digital de los destinos o los diferentes operadores turísticos que existen en todos los destinos y atractivos que cuenta el país. Para continuar, y así de forma muy puntual, y hago la aclaración de que voy a compartir de este plan tanto la misión como la visión, es básicamente para generar un espacio de reflexión y de autocuestionamiento, de saber si vamos por el camino correcto o exactamente a dónde es que tendríamos que hacer algunos ajustes para tratar de cumplir lo que está establecido en este Plan Nacional de Turismo denominado 2030. La misión reza de la siguiente manera: establecer un marco orientador de esfuerzos que permitan consolidar y posicionar a El Salvador como un destino turístico competitivo, considerando los ámbitos de la sostenibilidad, que obviamente ya los tenemos presentes, ya se mencionaron anteriormente, que es la dimensión económica, la dimensión sociocultural y la dimensión ambiental, aclarando que quizás la lógica y la teoría establece que para poder llevarlos en una secuencialidad y consumar o consolidar el verdadero concepto de sostenibilidad en el turismo, pasa primero por el desarrollo sociocultural, luego por el desarrollo económico y finalmente el ambiental. La visión como tal establece que El Salvador es un destino turístico sostenible reconocido a nivel mundial. Posee identidad propia y diferenciada y se posiciona a nivel internacional destacando por su desarrollo ambiental, social y económicamente sostenible, con una extraordinaria cultura de calidad, recursos humanos capacitados y con una intensa actividad generadora de desarrollo local. Pues si vemos la visión, pues obviamente es algo aspiracional, algo a lo que se desea llegar, pero para poder llegar a esos estándares, en torno al cumplimiento de lo que ahí está escrito, pues obviamente hay que generar las condiciones necesarias para poder consumar esa visión desarrollada. A continuación, me permito compartirles, por cierto, esa fue una de las, digamos, de los encabezados de los principales medios de comunicación local, que se presentó, por cierto, este año, en el cual, a través del Barómetro Mundial del Turismo, de ONU Turismo, se mencionaba que El Salvador como el segundo destino con mayor rendimiento en turismo. Y esto, pues, obviamente, un dato registrado exactamente hasta el 2019. Si se percatan, pues obviamente estamos en la segunda posición, solamente por debajo de Qatar, y más abajo pues aparecen algunos países de Sudamérica, pero llamó mucho la atención para aquellos que de alguna manera estamos vinculados con lo que es el quehacer del turismo, tanto en la labor académica como en la labor investigativa, de que era una cifra, era un dato interesante y hay que ver de qué manera esto se puede traducir en resultados que puedan ser percibidos y sobre todo que trascienda a los diferentes sectores de nuestro país. A continuación, me voy a permitir compartirles una serie de gráficas que describen de forma bastante puntual algunos estadísticos de lo que es el sector turismo en nuestro país. Lo que tenemos en este momento visible es la gráfica que permite identificar la llegada de turistas a la región centroamericana. Y les he colocado ahí una flecha donde se puede observar exactamente que la barra de El Salvador es la que aparece en color, como color rojo, color
OCRE, y observan ustedes que obviamente sí es cierto que ha existido un crecimiento, y voy a centrarme específicamente porque estos son datos del 2021 al 2023 y está dividido específicamente por trimestres, en el cual se observa claramente que el turismo en El Salvador, como en muchos países de la región latinoamericana, es un turismo que atrae a turistas de forma estacional. Primer dato interesante, que de acuerdo a los registros del 2023, en el primer trimestre suman 511 miles de personas, 511,000. En el segundo trimestre, 564,000, 676,000 para el tercer trimestre y 728,000 para el cuarto trimestre. Esto está alineado a la realidad. Y cuando digo la realidad, al poder conversar con propietarios de diferentes operadores de turismo, llámese hoteles, hostales, restaurantes, negocios vinculados a la actividad turística, en nuestro país está centrada principalmente en 3 temporadas y mayormente 2 de ellas son las que resaltan más. Tenemos la temporada de Semana Santa como una de las que atraen mayor actividad, atracción de turistas, que normalmente se da entre los meses de marzo y abril. La siguiente, que es en vacaciones de agosto, acá en nuestro país, y quizás la que tiene mayor despunte en atracción de turismo, pues, obviamente es fin de año, cuando viene el periodo vacacional, y normalmente visita mucho salvadoreño residente en el exterior nuevamente nuestro país para poder visitar los diferentes atractivos que cuenta nuestro país. ¿Se ve la tendencia de crecimiento? Sí, ¿verdad? Digamos de que este es un dato interesante a tener en cuenta. Y quizás lo más relevante, si vemos exactamente el país de la región que obviamente resalta sobre todos, es República Dominicana, que es un color azul y son las barras que resaltan o sobresalen por encima del resto. Seguidas probablemente de Costa Rica, que bien es sabido también de que a nivel regional es el país que de alguna manera le ha apostado con mucha más antigüedad a lo que es el concepto de un turismo sostenible, y por supuesto nos sacan años de diferencia al resto de países, y en igual situación me atrevería a decir que también se encuentra Guatemala, que de alguna manera se está logrando posicionar también como un destino turístico sostenible. En esta siguiente gráfica comparto las noches de estadía por país, y hago la aclaración también que no lo mencioné en la lámina anterior. Le he agregado que todos estos datos están relacionados con el ODS número 8, que tiene que ver específicamente con el trabajo decente y crecimiento económico. Si hay mayor atracción de turismo, pues por ende representa un crecimiento económico, y de alguna manera debería de estar también relacionado con un trabajo decente para las personas que forman parte de estos operadores turísticos. Pero veamos entonces el caso del promedio anual de estadías por país. En el caso de El Salvador, que es el cuarto país, vemos exactamente que las cifras del 2021 al 2023 todavía no se habían igualado, al menos, ¿verdad? En el 2022 se tenía 8.5 promedio de noches de pernoctación, para el 2023 fueron 9.5 y para el 2021 se tenía que eran 11.2. Resaltando en esta gráfica puntual, es importante también hacer el equivalente, que para el 2023 el país que centraba la mayor cantidad de estadías en promedio, pues le correspondía a Costa Rica. Un dato bastante similar a lo que se veía también en la parte de la cantidad de turistas que llegan a los países. De ahí, con un 10.0 de promedio, está República Dominicana.
En el caso de Nicaragua, un 10.6. En el caso de Honduras, 9 noches. Guatemala con 5.8. Y obviamente nosotros nos quedamos con 9.5. Esta información, pues obviamente es la que proporcionan las diferentes instituciones vinculadas al quehacer turístico de los países que conforman la región centroamericana y el Caribe. Hoy entramos un poco más en detalle y vemos cuánto es la cantidad de empleos formales que genera la actividad turística por país. Y tenemos nuevamente en el caso de El Salvador que se generan 67 millones de dólares en promedio al año. Estamos hablando del 2023. Y vemos barras sumamente superiores en el caso de República Dominicana con 386 millones de dólares, que ya sabemos también de que es un país que durante mucho tiempo ha apostado y es quizás uno de los principales aportes, sectores que aportan al Producto Interno Bruto de dicho país. Resalta también el caso de Honduras, que aparece con 286 millones, y en el caso de Costa Rica también con 316 millones. Si vemos en el caso de El Salvador, por una parte tenemos que sí ha habido un incremento en la actividad turística o en la llegada de turistas al país, que normalmente lo hacen por dos vías, o vía terrestre o vía aérea, pero que todavía acá pareciera ser de que algo todavía no está generando las condiciones para poder desarrollar mayor cantidad de pernoctaciones en los destinos en los cuales se desarrolla la actividad turística de nuestro país. Llegamos a este punto donde aparecen ya los datos concretos de país y se van a percatar ustedes que siempre para el 2023 se tiene un registro de 895.079 excursionistas, los cuales generaron 58.8 millones de dólares. Y estamos hablando específicamente de El Salvador, de los cuales los ingresos generados por los turistas como tal son 3.606 millones. Hay que aclarar que en el caso del excursionista es aquella persona que visita de día, pero no se quedan a dormir en el destino turista. Y el turista sí son personas que llegan al destino, pernoctan, es decir, requieren los servicios de un hostal, de un hotel o de otro tipo de alojamiento para poderse quedar a dormir, y eso de alguna manera implica que va a existir un consumo per cápita mayor en la cantidad de pernoctaciones que desarrolle el turista en el destino. Acá he asociado esto con el objetivo del desarrollo sostenible 10, que es reducción de las desigualdades. Y me planteo la pregunta, ¿será que esos ingresos generados por la actividad turística realmente inciden en la microeconomía local? La pregunta voy a tratar de respondérsela a partir de hallazgos que ha desarrollado su servidor en diferentes investigaciones que tienen que ver con el contexto o el sector turismo en nuestro país. Lo que sucede es, hay varios aspectos que considerar y obviamente esto se va a reforzar más adelante cuando lleguemos al apartado de los desafíos que tenemos como país. En primer lugar, hay que recordar que cité al inicio de que se está apostando fuertemente en una estrategia país para desarrollar a El Salvador como un destino turístico y mayormente, o digamos, con un esfuerzo muy, pero muy grande de playa respecto a los otros tipos de turismo que obviamente están señalados en el plan nacional, pero que muy poco pesan al momento de ver el tipo de turismo que practica el turista que llega a El Salvador. Por otra parte, es importante mencionar acá, más adelante lo compartiré nuevamente, que la naturaleza de los empleos vinculados al turismo en nuestro país son personas que no necesariamente residen en las localidades en las cuales está el destino. ¿Qué hay detrás de eso? Que muchas veces por falta de preparación o de años de educación de la población, muchas veces no pueden optar
por estas plazas en operadores turísticos porque no cuentan con las habilidades para poderse desenvolver adecuadamente atendiendo al turista en cualquiera de las áreas que maneje un operador turístico. ¿Qué implica? Que el empleo directo generado por la actividad turística, si bien es cierto, se da, pero implica que en muchos casos, al platicar, les comentaba al inicio, cuando uno platica con propietarios de hostales o hoteles o administradores, les dice, mire, y su gerente reside acá en la zona. No, esta persona viene de tal departamento y muchas veces tienen que desplazarse distancias considerables, lo que repercute también en un gasto adicional de transporte para el empleado y obviamente menos tiempo para poder dedicárselo a su familia, y eso ya está relacionado también con condiciones de calidad de vida óptima que busca el turismo sostenible como tal. A continuación, lo que pueden ustedes ver es una gráfica en la que se presenta la contribución que generan diferentes sectores al valor agregado, que eso forma parte del Producto Interno Bruto, y concretamente para el 2023. Les coloco que son 19 actividades las que se evalúan. Y en el caso de la actividad de alojamiento y de servicio de comidas, ha experimentado o tiene una participación de un 3.4%, que representa que está en la posición 12 de las 19 que evalúa, obviamente, el Producto Interno Bruto como actividades principales para poder construir lo que es indicador macroeconómico. Nuevamente surge la consulta o la pregunta, y entonces realmente el turismo está impactando positivamente como se espera. No digamos todavía si nos estamos alineando al concepto de sostenibilidad en el sector, sino que al menos está permeando para poder servir de mejorar condiciones de calidad de vida, poder generar empleos dignos, poder desarrollar, acceder, mejor dicho, a educación de calidad, pues no pareciera ser de acuerdo a esta información. Seguidamente, comparto con ustedes las 4 principales fuentes de ingreso de nuestro país del periodo del 2014 al 2023. Estos son datos oficiales del Banco Central de Reserva. Y si se percatan ustedes, obviamente la barra del turismo es la que está en color naranja. Tenemos también la otra actividad que tiene que ver con las remesas, que es la que sobresale. Posteriormente está la actividad comercial generada por las exportaciones y la barra inferior, que obviamente estamos hablando de otro tipo de ingresos que se generan en el caso de nuestro país. Entonces, por una parte vemos que ha tenido un leve crecimiento. Nuevamente, entonces, ¿qué falta hacer realmente para que esto pueda realmente generar un impacto que se espera en la población a nivel país? Ok, dejo por una parte el panorama general así de forma muy rápida para tratar de introducirnos un poco de una forma bastante superficial, sin embargo, quizás rescatando los aspectos más relevantes, cuáles son algunos desafíos que tenemos como país y particularmente en el sector turismo que afrontar para tratar de reorientar o de redireccionar lo que es el desarrollo del sector turístico en nuestro país. Acá me he permitido compartirles una cita de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, dada en el 2023, donde se hace alusión a nuestro país en el informe de evaluación multidimensional y menciona que El Salvador ha dado pasos importantes en su desarrollo desde el fin de la Guerra Civil, hace 3 décadas, incluidas reformas institucionales, el establecimiento de un modelo económico abierto y orientado a las exportaciones y reducciones importantes de los niveles de pobreza y desigualdad.
Sin embargo, los avances no han sido comparables en todas las dimensiones del desarrollo y del bienestar ciudadano. Aquí es importante resaltar y ponerle atención a ciertos aspectos. Por ejemplo, hay aspectos positivos indudablemente, ¿verdad? Primero, pues, después de casi un periodo pronunciado de guerra civil, se logra salir de eso y empiezan a generarse una serie de reformas institucionales y se adopta un modelo económico abierto centrado en las exportaciones. Posteriormente hace referencia a reducciones importantes en los niveles de pobreza y de desigualdad, pero al final aclara de que eso no ha terminado de hacerse tangible en todos los sectores del país. Por otra parte, si lo vemos desde el punto de vista ambiental, el ODS 13, que es Acción por el Clima, acá se menciona datos relevantes. La adaptación al cambio climático y la mitigación de este fenómeno son cada vez más importantes para El Salvador y para la región centroamericana, debido a la vulnerabilidad de esta zona frente a riesgos climáticos. Las proyecciones climáticas para la década del 2050 incluyen un aumento de la temperatura media anual entre 1.4 grados centígrados y 2 grados centígrados, y una reducción de las precipitaciones medias anuales entre el 2% y el 21%. Adicionalmente, unos periodos de sequía más largos y más secos, y eventos extremos más notorios, como olas de calor. Y las proyecciones del nivel del mar prevén una subida del nivel y obviamente son considerables. Sobre esto, quiero compartirles también qué es lo que vivimos, ¿verdad? Y qué es lo que se trata de contrastar cuando se desarrolla investigación por parte de la academia. En primer lugar, pues sabemos de que nosotros somos un país sumamente vulnerable y obviamente el cambio climático nos está afectando y nos está afectando fuertemente. Por una parte tenemos fenómenos pluviales más fuertes, más concentrados, que generan inundaciones y que por ende termina afectando las actividades agrícolas y forestales de nuestro país. Por otra parte, tenemos los otros fenómenos, que son las sequías pronunciadas. Eso termina también afectando lo que es la producción agrícola de nuestro país. Y si a eso se le agrega que también se está viendo un incremento en el nivel del mar que ha venido robando territorio de la franja costera de nuestro país. Tanto así que en muchos casos, y casualmente, valga el pequeño paréntesis, hace algunos días tuvimos un fenómeno natural costero que literalmente hizo que se levantaran olas de un tamaño considerable que literalmente entró a tierra firme y eso deterioró la infraestructura de negocios, obviamente del sector turismo de costa, costeros. Y eso es pequeños ejemplos que tienen que ver cómo está afectando realmente la parte ambiental al sector turismo en nuestro país. Si le agregamos a eso los fenómenos drásticos o bien lluvias torrenciales o por el otro lado tenemos las sequías, ya trasciende al otro ODS que es hambre cero. Y aquí hay un dato interesante que yo creo que está a la vista de cualquiera. Dice, está previsto que los efectos del cambio climático generen una disminución de la producción agrícola de El Salvador, principalmente maíz, frijoles y café. El corredor seco que cubre la mayor parte de nuestro país y sus principales zonas agrícolas está especialmente expuesto a las inundaciones y las sequías graves, que es lo que yo les estaba mencionando. Eso, para el 2030, se estima que va a generar un costo económico aproximadamente del 7.2% del Producto Interno Bruto de nuestro país, según proyecciones de la CEPAL. Eso, pues, está a la vuelta del día, o sea, 5 años. Y realmente estos fenómenos, estas afectaciones las venimos experimentando no en 2025, sino que de años atrás.
Y la pregunta es, ¿qué se está haciendo como sector turismo para tratar de alguna manera de contrarrestar, de mitigar, de reducir los efectos que vienen como consecuencia del cambio climático? En esta gráfica aparecen datos muy interesantes que creo que vale la pena mencionarlos. En la parte derecha ustedes observan la aclaración que los valores observados que figuran dentro del círculo negro indican áreas en las que El Salvador se encuentra en una situación inferior a la que cabría esperar para un país con un Producto Interno Bruto como el que tenemos. Entonces significa, en pocas palabras y en lenguaje más simple, no deberíamos estar con esos indicadores dentro del círculo negro, sino que debiésemos estar fuera del círculo. Voy a iniciar el recorrido así un poco rápido en el extremo superior derecho, donde hace énfasis específicamente a posibilidades de consumo. Eso obviamente está relacionado con el cumplimiento de los ODS. El consumo de los hogares está por debajo, digamos, del promedio que debiese estar en nuestro país. Sentimiento sobre ingresos del hogar todavía está por debajo del umbral. Tasa de pobreza sí sobresale, sale del círculo, pero hay que ver exactamente otras variables que más adelante compartiré, que obviamente de alguna manera contrastan con esa disminución relativa de la tasa de pobreza a nivel nacional. Siguiente componente o indicador, la parte de trabajo. Desempleo sale un poco. Empleo vulnerable apenas sale un poco del círculo y el desempleo juvenil alcanza a salir. Lo que no aparece acá tipificado ni valorado por el tipo de escala multidimensional que se aplica es el subempleo, que es importante mencionar que en el caso de nuestro país, como varios de los países de América Latina, pues tienen una característica que el sector informal conforma casi el 80%, es decir, de cada 10 empleos de personas económicamente activas son generadas a partir de actividad informal, lo cual se traduce también en menores condiciones de vida porque no hay acceso a servicios básicos como por ejemplo salud o a una pensión digna, porque no tienen ese tipo de beneficios. Voy al siguiente bloque, vivienda e infraestructura. Instalaciones sanitarias básicas, alcanzamos a salir un poco de la brecha. Vivienda, satisfacción con la vivienda, perdón, se encuentra por debajo del umbral. Satisfacción con las carreteras sobresale un poquito arriba del umbral. Y luego pasamos con lo que es la parte ambiental. Cambio en el área de bosque primario. Ven que es una de las barras que está muy por debajo con respecto a las anteriores que hemos estado detallando del círculo que es el promedio en el cual como mínimo debiese estar El Salvador. Exposición a contaminación por partículas finas. Sí sale un poco del círculo y luego nos pasamos a educación y competencias, tasa neta de matrícula secundaria, educación promedio, satisfacción con el sistema educativo. La satisfacción con el sistema educativo es el único indicador que sobrepasa el círculo. Esperanza de vida un poquitito arriba del círculo. La tasa de mortalidad infantil sí supera considerablemente con respecto a los otros indicadores el círculo o el umbral. La satisfacción con la atención médica alcanza a sobresalir del círculo. Luego, en términos de vulnerabilidad, perdón, ven ustedes que es la barra que está mucho más pequeña de todo el círculo, de toda la gráfica, que es sentimientos de seguridad. Y hay que hacer la aclaración, estos son datos específicamente hasta el 2022. Cabe aclarar que en los últimos años, por la adopción de ciertas medidas de seguridad adoptadas por el gobierno, pues ese sentimiento de seguridad, de alguna manera, al preguntárselo abiertamente a la población, dice que eso ha cambiado en la actualidad de esa fecha a hoy, 2025. Cobertura de la protección social sale considerablemente.
En el caso de poder contar con alguien, en el caso de necesitar ayuda, muy poco, y eso está relacionado también con las conexiones sociales. Y hay otro dato interesante más adelante que ya lo vimos también en las principales 4 fuentes generadoras de ingresos que tiene nuestro país, que dependemos fuertemente de las remesas familiares que generan salvadoreños que residen en el exterior. Con respecto a lo que es el empoderamiento, índice de corrupción, corrupción generalizada dentro del gobierno y expresar su opinión ante un oficial, ahí está compartido. 2 de los 3 indicadores están por debajo del umbral y uno alcanza a salir. Y con respecto a la satisfacción con la vida, sobresale satisfacción de vida, el índice de experiencia positiva y el índice de experiencia negativa sí se queda por debajo del umbral. Así rapidito porque el tiempo veo que está corriendo súper rápido. Estos son gráficas que reflejan el nivel de avance proyectado al 2020 y lo que restaría para poder alcanzar la meta al 2030 por cada uno de los objetivos. Y es en general, no necesariamente sobre la actividad turística. Pobreza cero, pues ven que del 2010 al 2020, de un 6.3 se ha reducido al 1.4. Pero para poder cumplir la meta del 2030, implica que estamos todavía con un 25% por debajo del umbral para poder alcanzar esa meta. Hambre cero apenas se aproxima al 50% de cumplimiento. Buena salud y bienestar, quizás solamente la tasa de mortalidad es la que se ha cumplido y por el contrario, el índice de servicio de cobertura universal de la salud es escaso 25% del 100% esperado al 2030. Educación de calidad, escasamente se queda por debajo del 50%, falta mucho por hacer. Con respecto al tema de igualdad de género, todavía está un poco inferior, podríamos decir un 40% del 100 que correspondería. Con respecto al objetivo 7, el acceso a la electricidad, esto tiene que ver con prosperidad, pues sí se cumple. Crecimiento económico y trabajo decente, vean ustedes que es la barra más pequeña que hemos presentado hasta el momento, ni siquiera alcanza a llegar que a un 5% de lo esperado. Industria e innovación, pues un poco se ha avanzado. Infraestructura, estamos cerca de cumplirlo. Reducción de las desigualdades andará aproximadamente nos resta un 50% de acá a 5 años. Y de ciudades sostenibles, pues estamos hablando que un 40% de cumplimiento respecto del ideal. Y las últimas que son agua limpia y saneamiento, está por debajo del 0%, estamos en números rojos. En energía limpia y asequible, estamos igualmente en números rojos, estamos casi menos 40%. Consumo y producción responsable, apenas sale la barra en números positivos. Acción climática, también la barra sigue siendo muy pequeña. Vida en el agua, un poquito, y vida en la tierra, pues casi estamos en el 0% de cumplimiento. Aquí se plantean los últimos, que es sociedades pacíficas, sí, anda aproximadamente por un 60% de cumplimiento. Acceso a la justicia, muy bajo. Y asociaciones y financiamiento para el desarrollo están en números rojos también. Entonces, llama la atención entonces de preguntarse realmente si se está recorriendo por el camino adecuado para poder pensar que el sector turismo realmente pueda repercutir para poder alcanzar de alguna manera un poco más holgada, quizás no para el 2030, pero probablemente para de acá a 10 años reducir o incrementar los niveles de logro alcanzados como país, que todavía falta mucho por recorrer realmente. Esta es información oficial que se hace del panorama de cumplimiento de los ODS, que es rendición de cuentas que se hace normalmente.
Ya para ir cerrando los desafíos, por acá comparto infografía del Banco Interamericano de Desarrollo. En general, en términos de país, por una parte se habla de que es una de las economías más pequeñas y abiertas de Centroamérica, es decir, de la zona de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Y por otra parte, representamos que el 4% del territorio y es el 8% del PIB total de la región. En términos de remesas, pues sí, ahí lo reafirmas, de los 3 países de la región centroamericana y el resto de Centroamérica y el Caribe, somos el país que concentra y que recibe la mayor cantidad de remesas. En términos del sector productivo, se ha transitado hacia una mayor tercerización que se refleja en el incremento de las exportaciones de servicios y principalmente el turismo. Y se ve ahí exactamente que de alguna manera sí está teniendo efectos positivos, pero por otra parte, al revisar las cifras de otros indicadores, pareciera ser de que es una burbuja un tanto relativa que no necesariamente está generando los efectos positivos que como país se pudiese esperar. Con respecto al crecimiento histórico, pues ha sido modesto, pero en los últimos 2 años se rompió esa tendencia. Hay un crecimiento porcentual promedio entre el periodo del 2012 al 2022 del 2.2 y se estima que puede llegar a un 2.7. La región como tal tiene un crecimiento más alto que es del 3.6. Por otra parte, también tenemos que el segundo país con mejor distribución del ingreso a nivel de América Latina. Ese es otro dato curioso que habría que contrastarlo, obviamente, con un análisis microeconómico para validar que en efecto estamos en una condición. Yo lo digo de esta manera. En términos macroeconómicos, es un panorama muy diferente a evaluarlo en términos microeconómicos. Obviamente lo que se presenta a los organismos internacionales es en términos macroeconómicos, pero en términos microeconómicos a nivel de la población no se están teniendo los beneficios que deberían de darse como resultado de esos indicadores macroeconómicos. Acá se planteaba también que el turismo 2.0 es la base del empleo responsable con el ambiente. Datos interesantes como por ejemplo la participación promedio de la actividad turística dentro del Producto Interno Bruto del 2011 al 2019 es un 6% y eso se vio incrementado, se duplicó literalmente al 2022. Y en la región de América Latina se tiene el 7.6, perdón. El empleo turístico como porcentaje del total es el 13.6%. Y voy a señalar algunos aspectos por factor tiempo que creo que son importantes resaltarlos. El país se ha venido mostrando al mundo como un destino temático, principalmente enfocado en la práctica del surf, se los comenté al inicio. Sin embargo, hay debilidades en la gobernanza del sector, que se reflejan en la falta de orden territorial, de infraestructura básica y turística resiliente y de gestión costera. Sobre este tema, brevemente les comento, es otro de las líneas de investigación que su servidor maneja. Y esto sí se valida. Este es un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Y al contrastarlo con la población en los territorios, pues se observa que realmente esos resultados positivos que en números macros está generando la actividad turística no están llegando a todos los niveles. Y esa es la preocupación. Por otra parte, se menciona también de que es crucial la sostenibilidad del sector mediante la conservación del patrimonio natural, principalmente el de las playas, protegiéndolo de la degradación ambiental y del cambio climático. Sobre esto tampoco se está haciendo mucho. Ya les comentaba que recientemente acabamos de pasar un fenómeno natural que nos ha afectado bastante. Y cuando digo nos ha afectado al sector turismo en general del país. El país tiene la posición 96 de 117 países respecto de lo que es el rezago más importante en el tema de competitividad turística. Por otra parte, solo 1 de 4 empleos son formales. Anteriormente hice la mención de que buena parte de la población económicamente de nuestro país es informal.
Y cuando hablamos de formales también, cabe resaltar también que por la estacionalidad del turismo en nuestro país, muchos de estos operadores turísticos, es decir, los que brindan servicio a los turistas, se ven obligados a contratar solamente por temporadas altas a personal, pero el resto del tiempo estas personas muchas veces tienen que depender de la remesa familiar para poder ser el sustento de sus hogares. Y para cerrar, algunos datos considero yo que tal vez son de importancia, de relevancia, que han sido el resultado de validación de trabajos de investigación desarrollados por su servidor. Por supuesto que hay más, pero por factor tiempo me limito a compartirles los siguientes. Número 1, persiste el alto costo de la vida como problema central en la población. Dejó de ser el problema de inseguridad y ahora es el alto costo de la vida. Y no voy a entrar en detalles, pero el costo de la canasta básica en nuestro país es superior al salario mínimo de este país. Segundo, la población tiene en promedio un bajo nivel de escolaridad. Seguimos teniendo una brecha enorme de acceso a la educación y que por ende esto restringe o va a limitar considerablemente las oportunidades de esta fuerza laboral joven a este sector productivo del que estamos haciendo mención en esta mañana, que es el turismo. Número 3, 2/3 partes de la población económicamente activa de zonas costeras tienen un ingreso que proviene del sector informal o de remesas. Cuarto, las personas que trabajan como operadores turísticos en un 80% no son de las localidades, ya se los comentaba anteriormente. Y finalmente, hay escaso conocimiento de la población sobre acciones que contribuyan a la sostenibilidad. Entonces cierro con esto. ¿Es confiable apostar por el turismo sostenible? Pues yo les podría decir académicamente, por experiencias de otros países, de que sí. No es que esté no acertada la estrategia. El punto es que no se ha logrado desarrollar una estrategia de articulación de todos los actores que son claves para poder desarrollar el concepto de sostenibilidad, en este caso el turismo, pero digámoslo en términos generales a nivel país. Y eso implica tanto el sector oficial, el sector público, el sector privado, incluye también la academia y por ende también involucrar a los actores directos de esta actividad económica, que es la población que reside en los diferentes territorios en los cuales forman parte de estos destinos turísticos. No les está llegando a ellos ese beneficio. Y entonces, si no les está llegando a ellos, ¿en manos de quién está quedando? Con esa última frase y comentario, cierro mi participación, sin antes agradecerles por el tiempo brindado para poder escuchar estas pequeñas acotaciones respecto de lo que es el panorama del sector turístico en El Salvador, y quedo abierto a cualquier consulta que venga de parte de ustedes. Muchas gracias, Carlos. Hay algunas preguntas, Mariela, en el chat. No sé si vos las querés ir leyendo como para ir abriendo el intercambio con la audiencia. Sí, como no, Estela. Comenzamos por Saúl, que nos dice si existen prácticas de turismo que actualmente tengan un impacto negativo en el medio ambiente de El Salvador. Ok, perfecto. Sí, de hecho, creo que todavía, por la misma razón de que no se ha trascendido, quizás no se ha socializado adecuadamente de parte de las instancias que correspondan de lo que es, de lo que implica la sostenibilidad, tenemos mucho operador turístico, llámese restaurantes, hoteles, que siguen utilizando plástico de un solo uso.
Adicionalmente a eso, muy pocos incentivos comentan los propietarios que existe respecto de migrar a energías limpias. Tengo un caso concreto de un propietario de un hotel que me decía, yo he hecho una inversión fuerte en paneles solares para mi negocio, sin embargo, no lo puedo utilizar porque la compañía de alumbrado eléctrico no me permite que yo por lo menos pueda estar 50% utilizando energía solar y 50% con una fuente de energía eléctrica tradicional. Entonces, ahí realmente, yo digo, si se quiere permear y trascender, alcanzar esa sostenibilidad, pues obviamente se requiere un esfuerzo de todos. Aquí hay otra pregunta de Paola. Dice, ¿qué ODS debería priorizarse para promover un turismo responsable en El Salvador? Muy buena pregunta. Yo creo que personalmente, creo que primero debiésemos trabajar la reducción de las desigualdades. Porque lo que sucede es que en muchos países, y de hecho es parte también de la estrategia de nuestro país, se sustenta mucho en la inversión, atracción de inversión extranjera directa, pero muchas veces esa inversión no llega a donde realmente debiese llegar. Por ejemplo, si existiera de alguna manera algún tipo de incentivos de la inversión local y que de hecho a ellos les toca competir en un mundo de canibalismo, literalmente, con las empresas multinacionales para poder subsistir y las condiciones de desigualdad en términos generales son abismales. Entonces, lejos de ayudarles, se les termina de hundir. Muchas personas, comparto una experiencia, han tenido, les es más rentable vender sus propiedades en las zonas costeras para recuperar algo porque ya se dieron por vencido de que no pueden competir con el inversionista extranjero que de repente en vuelta de 8 meses hizo una infraestructura de 4 niveles donde tiene mejores condiciones y voy a otra cosa, de que sigue focalizando la atracción de turistas de ocio, porque el turista que llega a nuestro país mayormente es proveniente de Estados Unidos y de la región centroamericana. Y el turista que busca del turismo o del concepto de turismo sostenible no es de acá, es de Europa. Y ese muy poco llega a nuestros países. Y otra pregunta de Camila dice, ¿qué nuevas líneas de investigación se pueden abrir para aportar el fomento del turismo sostenible? Ok, en primer lugar creo que hay que sentar las bases primero de educar a la población en general sobre la sostenibilidad. Hay que bajarlo hasta el nivel más bajo, porque indudablemente a veces es un poco contradictorio darnos cuenta de que personas de los territorios con bajo nivel de escolaridad, a veces casi nulo, sí tienen claro ciertas prácticas que son amigables con el medio ambiente, pero es algo que viene de generaciones anteriores. Y los que afectamos de alguna manera, de forma más radical o sustancial, en términos ambientales, es la gente que tiene estudios. Entonces creo que hay una falta de conciencia también en la población respecto de lo que nos corresponde hacer para poder sumar en aras de alcanzar esa sostenibilidad. Eso por una parte. Por otra parte, creo que es importante también apostarle al hecho de desarrollar políticas públicas, en este caso del tema de sostenibilidad, pero que sean sustentadas en trabajos de investigación científica y que no sean simple y sencillamente el punto de partida de una agenda de un instituto político tratando de favorecer intereses de algunas organizaciones privadas en particular. Creo que esas son algunas de las dos líneas prioritarias en este momento a las cuales podría perfectamente apostárseles en materia de investigación. Carlos, agrego yo una pregunta. Este,
Por los datos de aumento de ingresos de turistas y el aumento del promedio de las estadías, aumentos, disminuciones, que surgía que, bueno, Guatemala, perdón, Costa Rica, sí, Guatemala y República Dominicana, ¿no? Estaban un poco liderando. También no sería una oportunidad para los demás países, porque entiendo que también el famoso concepto de capacidad de carga podría estar asociado, ¿no? Totalmente de acuerdo y creo que de alguna manera también esas estadísticas de mayor atracción de turismo están también en relación directa que ellos manejan quizás de una forma más clara y de mayor tiempo el concepto de destinos sostenibles. El caso de Costa Rica, el caso de República Dominicana, pero le han apostado a otros tipos de turismo y no necesariamente el turismo de ocio. Ejemplo concreto, cuando hago referencia tal vez a turismo de ocio, me refiero que es el turista que llega a vacacionar, que quiere estar en una habitación con aire acondicionado y no le importa el consumo que genera de energía y el efecto invernadero como consecuencia de la utilización de este tipo de prácticas. De aquel tipo de turista que todavía exige que se le dé, por ejemplo, una envoltura plástica para poder llevar algo que le quedó de comida. O sea, ese turista es el que de alguna manera no permite que se pueda desarrollar de una forma más consciente el concepto de turismo sostenible y que por ende todavía hay espacio. Yo claro, o sea, los países como tanto como Honduras, Nicaragua, El Salvador, que no estamos en esa línea directamente, sí tenemos espacio para poderlo hacer, porque obviamente lo que tú mencionas, la carga de turistas está en relación siempre al tema de sostenibilidad, pero eso implica también otro tipo de infraestructura para atracción de ese tipo de turistas en el hecho de pernoctaciones. Gracias. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta más. No sé, si no... Bueno, yo mientras tanto aprovecho para agradecerle a la doctora Camila Calles, que está conectada, que es la directora de investigaciones en UTEC y quien ha tenido la gentileza de hacernos el contacto con el profesor Carlos Barrios, nuestro expositor de hoy. Creo que ya no hay más. Sí, bueno, gracias. Voy a aprovechar y nada más también recibir el saludo, y salúdale a RCU, ¿verdad? Y siempre estamos aquí dispuestos, por supuesto, a generar comunidad, ¿verdad? Académica desde UTEC. Saludos. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a ir cerrando. Agradecemos en nombre de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria al profesor e investigador Carlos Barrios por su exposición, a Mariela Wagner por la moderación del encuentro de hoy y, lógicamente, a la audiencia por su tiempo e interés. Y esperamos poder verlos, escucharlos y leerlos nuevamente en otra oportunidad. Por último, les recuerdo que, tal como les anticipé en el chat, va a estar subida la grabación al canal de YouTube próximamente, seguramente en un par de días, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde podrán conocer nuestras próximas actividades. Bueno, buenas tardes y hasta un próximo encuentro. Que estén todos muy bien. Adiós.